La pastora lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Reyes 17, versos del 1 al 7. Cuando usted lo encuentre, me da un amén en el nombre del Señor. Amén. Hoy vamos a mirar un poquito el Antiguo Testamento y vamos a ver qué Dios tiene para nuestras vidas. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Primera de Reyes capítulo 17, versos del 1 al 7. Lee las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la iglesia dice amén. Amén. Ahora bien, Elías, que era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor Dios de Israel vive, el Dios a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de donde desemboca en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Así que Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne cada mañana y cada tarde, y él bebía del arroyo. Pero después de un tiempo, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del país. Buen pastor, tu palabra es poderosa. Con tu palabra fueron hechas todas las cosas. Y en esta mañana, Señor, agradezco profundamente la oración de Dalila. Sé que la has escuchado. Suplico, Señor, que seas tú, que no sea yo, sino tú. Que tu pueblo pueda escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Que toda mente se conecte a la luz de tu palabra. Que todo corazón esté receptivo para que la siembra de tu palabra reviva en su corazón. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Y así lo creemos en esta mañana. Amén y amén. Puede sentarse. Mientras usted se sienta, usted le va a mirar al hermano que tiene al lado y le va a decir el tema en esta mañana. Dígale: la provisión de Dios en tiempos de sequía será abundante. La provisión de Dios en tiempos de sequía será abundante. Miren, yo estoy mirando, observando, y hay momentos en la vida de todo ser humano que parece secarse. Hay otros tiempos donde la economía parece desvanecerse. Hay otros tiempos donde hay seres humanos que se sienten sin fuerzas para poder seguir hacia adelante. O la salud se ha quebrantado. Incluso el desánimo ha tocado a tu puerta. Pero yo quiero decirte que esos momentos son temporadas, que nos hacen preguntar y analizar: ¿dónde está Dios? Si miramos hoy la historia de Elías, esta historia nos enseña que Dios nunca abandona a sus hijos.
Nunca Dios abandonará a aquellos que le son fieles y que son obedientes al llamado que Él ha hecho. Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios fiel y siempre permanece. Así que aunque el mundo está atravesando sequías, el Señor siempre tiene un querib preparado, aleluya, para sus hijos. Y también tiene preparado un método. Y ese método en ocasiones es inesperado e incomprensible, pero Dios lo hace. Amén. Fíjense que hay un escritor que su apellido es Tozer, no Tozer, sino Tozer con Z. Y este escritor un día, en uno de sus escritos, afirmó lo siguiente, dijo: Dios nunca está limitado por los recursos del ser humano. Cuando Él guía, también Él provee. Dígame si no. Cuando usted ha estado en un momento difícil, que usted piensa que no va a poder salir del atolladero, de momento aparece Dios con una respuesta, y cuando Dios llega con su respuesta, la respuesta te sorprende y la respuesta es buena. Amén. Así que, como un padre que encuentra la manera de alimentar a un hijo, de alimentar a su familia, en tiempos de crisis, asimismo Dios buscará la forma de alimentar a su pueblo en tiempos de escasez. Nuestra seguridad, amada iglesia, no depende de la abundancia de los recursos, sino de la fidelidad de aquel que provee, que es Dios. Ahora yo quiero enseñarte unos puntos en estos textos bíblicos que leímos. Número 1, Dios levanta hombres y mujeres que proclamen su verdad. La verdad de Dios no se cambia. La verdad de Dios no se acomoda. Cuando Dios habla, habló y punto. Y su verdad prevalece sobre todas las cosas. Fíjense que Elías aparece, ¿verdad?, sin presentación previa en la historia de la Biblia. No conocemos detalles de su familia ni de su formación. Lo primero que vemos es a un hombre que se presenta delante del rey Acab con la autoridad de Dios. ¿Cuántos tienen esa autoridad? No la pierdas, no la pierdas. Aférrate a esa autoridad. Israel en aquel tiempo, y si algo se parece en el tiempo de hoy, usted mantenga, ¿verdad?, sus oídos abiertos. En aquel tiempo el pueblo de Israel estaba viviendo una apostasía profunda. Acab y Jezabel habían promovido la adoración a Baal, considerando por los cananeos como el Dios de la lluvia y el Dios de la fertilidad, al anunciar que el profeta dijo que no llovería sobre la faz de la tierra. Dios le está demostrando que Baal no tenía ningún poder ni autoridad sobre la lluvia, sino que el Dios que había creado todas las cosas estaba en control. Y usted me dirá, wow, pero no estaba lloviendo, estaba la cosa difícil, había sequía. Elías no habló ni toma una iniciativa propia de sí mismo. Él hablaba porque en él estaba la palabra del Dios vivo. Como punto número 2, Dios protege a quienes le obedecen.
El factor de la obediencia es primordial para que puedas tener la protección de Dios en tu vida. Después del anuncio vino una orden inesperada. Dios envía a Elías a un lugar cómodo. No lo envió a un lugar cómodo. ¿Dónde lo envió? Al arroyo. No había una cama, no habían cojines, ni frisitas. Lo envió al arroyo. Lo escondió en un lugar llamado Kerit. Kerit significa cortar o separar. Allí Dios preparó a su siervo en la soledad. No lo mandó a juntarse con la gente. No, lo mandó aparte. Vete solito, cerca del arroyo, que allí vas a beber del arroyo y los cuervos te van a llevar pan y carne. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Muchas veces yo quiero decirte que Dios aparta a sus hijos del ruido, del bullicio, y necesitan estar en intimidad con Dios para poder ser fortalecidos. Dios va formando su carácter, Dios le va entregando herramientas, Dios va haciendo que reciban una enseñanza profunda y poderosa de lo que significa la dependencia de un Dios que es real, de un Dios que es vivo, que es poderoso y que te cita de vez en cuando y te aparta de la gente para que puedas escuchar su voz. Aleluya. A tu nombre, Señor. Así que en medio de esto, fíjese, Elías obedeció sin discutir. ¿Para dónde tú me estás mandando? ¿Para el arroyo? Pues para allá voy. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Que espere? Pues espero. Pero siempre con el oído afinado a ver qué Dios tenía planificado. Entonces, punto número 3. Dios utiliza medios inesperados para proveer. Los cuervos en aquel entonces eran considerados impuros, según la ley. Sin embargo, Dios utilizó aquello que nadie esperaba para alimentar a su profeta. Cada mañana y cada tarde llegaban con pan y con carne. El milagro no fue solamente que los cuervos llevaran la comida, el alimento. El verdadero milagro, ¿usted sabe cuál fue? El verdadero milagro fue que los cuervos obedecieran a su creador. Así que cuando Dios da una orden, toda la creación responde al llamado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Se apure que hoy no voy a durar mucho, un poquito nada más. Voy a hacer como en la cárcel federal, que tenemos 15 minutos, pues 5 para el devocional y 10 para el mensaje. Amén. Escuche bien, nuestra provisión, su provisión, nuestra provisión nunca dependerá de las circunstancias en que nosotros vivimos. Nuestra provisión depende única y exclusivamente del Dios que gobierna toda circunstancia. Como punto número 4, y ya estoy terminando, el versículo 7 parece como que contradictorio a la situación. Dios había enviado a Elías allí. Y entonces nace la pregunta: si Dios envió a Elías allí,
¿Por qué permitió que el arroyo se secara? Alaba. O sea, me trajiste para acá para meterme a mí también dentro de la prueba. ¿Cómo es eso? Si Dios llevó a Elías allí, te lo voy a preguntar otra vez. ¿Por qué entonces permitió que el arroyo se secara? Porque Dios nunca quiso que Elías confiara en el arroyo. Debía confiar plenamente y exclusivamente en Dios. En ese Dios que había creado el arroyo. El arroyo era temporal, pero Dios es eterno. Así que cuando un recurso en nuestra vida desaparece, Dios simplemente abre otro camino. ¿Usted lo está escuchando? Si los recursos que tú tenías para sobrevivir desaparecieron, prepárate porque hay otro camino que Dios te va a mostrar. Aleluya. Así que el capítulo siguiente a este capítulo, que no lo vamos a tocar hoy, nos habla cuál fue ese recurso que Dios tuvo para que el profeta Elías sobreviviera. Caminó, salió del arroyo, llegó hasta la casa de la viuda, de alguien que no tenía mucho, pero lo que tenía Dios lo usó para fortalecerlo y para que pudieran sobrevivir. Otro día hablamos más de eso. Pero entonces en este día, ¿cómo este pasaje bíblico me habla hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme hoy? Escúchelo bien. Hay muchos creyentes que están viviendo tiempos de sequía espiritual. Y es tiempo de analizar nuestra vida. ¿Cómo está tu vida espiritual? Esto yo lo digo y yo tiemblo, ¿saben? Otros están pasando por situaciones emocionales fuertes o familiares o situaciones económicas. Pero este pasaje nos recuerda varias verdades fundamentales que tiene las Sagradas Escrituras y que vienen de parte de Dios. Dios continúa levantando creyentes valientes que proclamen su palabra, aún cuando la sociedad está en caos y cuando se está derrumbando. Es necesario que te levantes a predicar la palabra del Señor. Lo otro que nos enseña este pasaje bíblico al día de hoy es que la obediencia a Dios sigue siendo el camino hacia las bendiciones de Dios. No hay otra manera. Si usted piensa que hay otra manera, hoy le tengo una noticia, se está equivocando. Si tú obedeces el llamado, si tú estás atento a la voz de Dios y tú escuchas lo que Dios te está diciendo, sal de la muerte espiritual. Es tiempo que te sacuda, es tiempo que entienda que el tiempo es corto y no puedes seguir muriéndote. ¡Ay, santo! ¡Ay, mi alma adora a Cristo! Santo es tu nombre. Obedece a Dios antes de que mueras. Mire, otro de los principios que nos enseña esto para el día de hoy es lo siguiente. Dios puede utilizar a personas, a circunstancias o recursos inesperados para suplir nuestras necesidades. Yo lo dije aquí una vez, creo. Yo no sé quién, pero alguien fue a mi casa. No me pregunte quién fue. Y en un tiestito con flores que yo tenía, yo me acerqué a limpiar el tiesto.
Y cuando yo miro allí un sobrecito, y yo dije, adiós, ¿y qué hace este sobre aquí? Cuando saco el sobre, que abro, habían $40 y una notita que decía, bendición de Dios para tu vida. Yo no vi a nadie poniendo eso ahí, no sé quién lo puso, pero sí tengo que decirte que ese día fue la bendición de Dios para mi vida. Otro de los puntos que narra este pasaje bíblico para el día de hoy es lo siguiente: cuando una puerta se cierra o un arroyo se seca, no significa que Dios nos haya abandonado. Muchas veces, en medio del proceso, la preparación para una nueva etapa de nuestra vida es esa puerta que se cierra. Hace muchos años, estoy hablando más de 30 años atrás, yo trabajaba en el Hospital San Pablo, en sala de emergencia, en sala de donde es rayos X, ¿verdad? Yo era una de las secretarias que llenaba toda esa información para que el paciente se pudiera hacer sus placas, sus sonogramas o lo que sea. Cubriendo unas vacaciones de una secretaria que estaba embarazada. Llegaron los 3 meses, se cerró la puerta. Pero como yo había hecho un buen trabajo y el hospital estaba observando eso, me dijeron, te queremos ofrecer otra plaza. Cuando la puerta se cerró, Dios abrió otra. Y esas cosas pasan cuando menos uno se lo espera. Pero en medio de esto, aunque la puerta que tienes hoy abierta se te cierre, ojo, Dios está en control de tu vida y Dios hará. Otro principio que nos habla nuestra vida al día de hoy, este pasaje, es el siguiente: nuestra confianza no debe descansar nunca en el empleo, en el dinero, en la salud, en las personas que nos rodean. No, Señor. Nuestra confianza descansa única y plenamente en Jesucristo el Señor, aquel que nos llamó, aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y si Él está en control de tu vida y de mi vida, todo obra para bien. Aleluya. Así que las sequías de la vida no son evidencia de la ausencia de Dios. Más bien son ocasiones hermosas para conocer más profundamente al Dios que a usted le sirve y su fidelidad. Para concluir, yo que le dije que iba a ser corto. Volviendo a la afirmación que dijo al principio Tozer, nos recordó lo siguiente: Dios nunca depende de los recursos humanos para cumplir sus propósitos. ¿Sí o no? Así ocurrió con Elías. No fue el arroyo quien sostuvo a Elías. No fueron los cuervos quienes sostuvieron a Elías. El único que lo sostuvo en medio de la crisis fue Dios. Y ese Dios poderoso sigue obrando al día de hoy. Te seguirá sosteniendo. Así que fíjense que cuando el arroyo se secó, Dios seguía siendo el mismo Dios. El mismo que le habló, el mismo que lo envió y el mismo que lo sacó a otro lugar para darle de su provisión. Así que el Señor continúa y continuará sosteniendo a su pueblo en tiempos de crisis. Hoy vemos que no hay mucha lluvia. Iglesia, ora para que caiga la lluvia.
No te enfoques en la sequía, no. Enfócate en el poder de Dios. Enfócate en que Él está en control. Se necesita agua para que nazcan, aleluya, la provisión para su pueblo. ¿Y qué nos toca hacer? Orar. Pedirle al Dios poderoso que siga supliendo para su pueblo. Así que si hoy, en este día, tu arroyo parece haberse secado, lo voy a repetir otra vez. Si hoy, en este día, tu arroyo parece haberse secado, recuerda que Dios abre siempre un camino y que siempre prepara la provisión para nuestras vidas. Amén. Vamos a estar en pie. En el nombre del Señor. En este día tal vez estés atravesando por momentos de sequía espiritual, por desánimo, por situaciones difíciles que siempre aparecen, por crisis de enfermedad que siempre las hay. Mira, el jueves en el culto de evangelismo yo casi no podía predicar, pero Dios se glorificó. Tenía dos opciones: callarme la boca y no hablar más nada. Pero ese no era el propósito. El propósito de Dios era que siguiera predicando. Y allí se llevó la palabra del Señor. Esto es para valientes. Esto es para aquellos que han decidido obedecer a Dios y a su llamado. Pero si ese arroyo que está en ti, tú sientes que se está secando, hoy es un gran día para que le digas al Señor: Señor, yo te necesito. Yo necesito de tu Espíritu Santo para que se renueve en mí esa presencia tuya. Si hay alguien en este día que desea la oración, de ahí mismo donde usted está, puede levantar la mano y dígale al Señor: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dígale al Señor: Señor, yo te necesito. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Póngase ahí la manita en el corazón y vamos a orar, creyendo que Dios está en control, porque Él es tu Dios, Él es tu Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Dios de la vida, aquí está nuestra vida, aquí están mis desiertos, aquí están mis sequías. Siento que mi vida se está apagando, pero yo necesito la presencia de tu Espíritu. Necesito en este día que tú renueves, aleluya, esa presencia tuya en mi alma, en mi corazón, y que pueda, Dios mío, recibir esas nuevas fuerzas espirituales que necesito para poder seguir hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús, yo entrego mi necesidad en tus manos y te pido, Señor, que tú obres, que tú la suplas en el nombre poderoso de Jesús. Me comprometo, Señor, contigo en ser obediente a tu voz, en obedecer tu llamado, Señor, y a caminar rumbo al propósito que tú tienes para con mi vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Y amén, amén, amén. Aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Puede sentarse. Dejamos